Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Extintos, el podcast que no sabías que necesitabas. Esta semana me acompaña Cristian Viera, que lo tengo por acá a mi izquierda. ¿Cómo está, don Cristian? Nicole Darat, qué gusto que me hayas invitado a tu podcast. Bienvenido a la extinción. Gracias. Sí, contento de volver a retomar esta experiencia que teníamos un tiempo atrás, pero también para conversar, tranquilizarnos y poner también ciertos temas que a veces no necesariamente están dentro de la contingencia. Así que contento, muy contento de volver. Buenísimo. Y por otro lado, a mi derecha, más no a mi derecha, tenemos a Claudio Guerrero. ¿Qué tal, don Claudio? ¿Cómo está? Hola, Nico. Hola, Cristian. Un gusto de estar aquí con ustedes nuevamente, retomando esta costumbre de la sana conversación entre amigos y amigas. Perfecto. Bueno, esta semana tenemos un tema entre manos que va a guiar nuestra conversación. Así que te dejamos, Claudio, que introduzcas este tema. Bueno, conversando aquí entre nosotros, con el grupo que tratamos de llevar una situación como de observación de la vida que nos convoca en el Chile actual, pensamos que una palabra que ha atravesado mucho nuestra realidad las últimas semanas ha sido la palabra vértigo. Yo quisiera compartir con ustedes algunas acepciones que nos proporciona el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que creo que nos podrían... ¿Es voz autorizada? Absolutamente. Creo que nos podrían ayudar a introducir este concepto que nos convoca el día de hoy, ¿no? Nos proporciona 3 definiciones. En primer lugar, vaído o desvanecimiento con alteración del sentido del equilibrio, caracterizado por una sensación de inestabilidad. Turbación del juicio, repentina y pasajera, ramo de locura. Ramo de locura, qué bonita definición. Qué bonitas son las definiciones, son bonitas. Apresuramiento anormal de la actividad de una persona o colectividad. Yo creo, y aquí le voy a dar la palabra, estimado Cristian, estimada Nicole, yo creo que en esta tríada de conceptos que generan una suerte como de sinonimia, ¿no? Inestabilidad, turbación, apresuramiento y este deslinde de locura, creo que algo hay ahí que se está poniendo en juego y que tiene relación con lo que hemos vivido en estas primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast. Apresuramiento. Qué bonitas las definiciones de la RAE. Cuando conversamos sobre esta palabra, también estábamos en conexión con el programa anterior. Y Hugo Herrera trajo a colación una experiencia de Argentina, ¿no? Porque Argentina también, sobre todo cuando llega el gobierno nuevo, empezó como a bombardear la agenda con proyectos. No sé si ustedes se acuerdan lo que pasó. Inmediatamente llegado al poder Milei, presentó un decreto, un DNU que se llama, que tenía 800 medidas. Entonces una estrategia de copamiento. Y ese decreto, que era un decreto, tenía que pasar por el Congreso y tenía ciertos requisitos, ¿no? Pero quería hablar de todo. Y claro, los argentinos como que se volvieron locos porque iba a abordar todos los aspectos de la vida. Era como una mini constitución, digamos. O sea, era como un código que iba a abarcar muchas cosas. Pero lo que me pasa a mí, y por eso el vértigo, como el apresuramiento, que fue tal el nivel de lugares que se intentaron intervenir, que uno como que se mareó. Eso me pasó, yo me mareé. ¿Ah? Y no solamente que uno puede perder el interés, sino que como que uno se puede desvanecer, producto del atontamiento en que uno queda cuando es tanto lo que a uno le llega como información. Y a raíz de eso, Cristian, yo creo que una de las primeras sensaciones que tuvimos justamente fue esa, ¿no? Mareo, inestabilidad, que genera una suerte como de shock, ¿no? O sea, bueno, claro, ¿qué está pasando acá, no? O sea, ¿cómo reaccionamos frente a este paquete de medidas, ¿no? Que vinieron una tras otra, ¿cierto? Y que parece ser parte como esto que hemos denominado como manual de la ultraderecha, claro, porque también lo hizo Trump. Yo recuerdo que tenemos una visita no humana. Aquí tenemos un ser que no siente vértigo, ni apego por la vida. Está muy tranquilo por la vida. Tal cual. Bueno, les presento a Iris, una de las felinas residentes acá.
Sí, bueno, algo que hizo Trump también, ¿no? Cuando asumió fue tirar una batería de decretos que los tenía listos, ¿no? Para tirarlo durante los primeros días de su gobierno. Recuerdo que la noche que salió electo Kast, en una entrevista, creo que de Mónica Rincón con el presidente del Partido Republicano, si mal no recuerdo, le pregunta si acaso Kast tenía una serie de decretos ya preparados. Y le menciona el caso de Trump. Y obviamente es que ella, ¿no? El presidente del Partido Republicano le responde con evasivas. A veces, bueno, nosotros tenemos como, obviamente queremos cambiar cosas, obviamente queremos hacer cosas, pero le responde con evasivas. Entonces, yo me acordé mucho de esa entrevista cuando empezó a pasar, ¿no? Y sobre todo la retirada de decretos, que creo que también es eso algo interesante, que no solamente han puesto muchos decretos, sino que retiraron un montón de decretos y luego algunos los repusieron, de eso hablamos la semana pasada. Y me pasa, no sé, quiero también situar un poco en un arco temporal un poco más grande esta cuestión del vértigo. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me da la impresión de que después del parón que significó la pandemia para muchas personas que tuvimos la fortuna de poder detenernos en ese momento, el retorno, lo que ya se denominó la nueva normalidad, ha sido una sensación de aceleración permanente, ¿no? Ha sido una aceleración permanente. No sé si en plan de recuperar el tiempo perdido, pero el salto tecnológico que habilitó el teletrabajo, que habilitó el uso de las tecnologías para trabajar y la borradura de lo que era el tiempo de trabajo con el tiempo de estar en casa se intensificó después de la pandemia. Y a mí me parece que la percepción del tiempo después de la pandemia ha sido de una aceleración permanente. Entonces, me pasa que el desajuste como perceptivo que tengo con este bombardeo de decretos no es tan fuerte porque siento que todo ha ido demasiado rápido. Yo quisiera poner un matiz a eso favor. de los decretos para no confundirnos. O sea, el gobierno actual no está gobernando por decretos. No. Nos han dictado decretos tampoco que vayan, que atenten contra lo que establece nuestro sistema jurídico. No, Tampoco, claro, o sea, que es algo que sí tú podría también haber has ocurrido hecho varios... en el caso del gobierno de Milei o de Trump. Claro. De hecho, estos días hay una decisión que se tiene que tomar en Estados Unidos por la Corte Suprema a propósito de que por decreto quiere intentar cambiar el estatuto de nacionalidad en Estados Unidos. Acuérdense que en Estados Unidos la nacionalidad se obtiene por sangre, por nacer en el territorio. Ya, perfecto. Y Trump quiere eso corregir porque los hijos de inmigrantes que nacen en Estados Unidos son norteamericanos. Y eso lo quiere corregir por decreto. Y eso la Corte Suprema se va a pronunciar y lo más probable es que se pronuncie en contra. O sea, que haya retirado también decretos de Boric, bueno, está dentro de las posibilidades y las facultades. En un sistema muy presidencialista. Tú en algún lugar también has criticado eso. Pero en cualquier poder ejecutivo, o sea, los poderes ejecutivos en el mundo hablan por medio de decretos. Esa es la fuente por la cual habla. El punto, y no hay problema con eso. Los problemas están cuando los decretos invaden las competencias de la ley. Y eso es grave, y que acá no se ha producido. O sea, quiero dejar eso como Sí, por supuesto. presente. Gracias por la punta. Yo también quisiera agregar una cosa que yo creo que aquí ha habido también una puesta en escena, ¿no? Claro. Que se hizo evidente incluso desde antes de asumir, ¿no? Cuando se retiran de estas negociaciones o este momento de traspaso, ¿no? Del poder, ¿cierto? Claro. Que hay una escena que se expresa muy manifiestamente, ¿cierto? De retirarse, ¿no? Del momento del traspaso del poder pocos días antes de asumir, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa es que también se ha ido construyendo un relato que a lo mejor no tiene que ver tanto con esa dimensión de lo que tú dices. Que son más técnicas en todo exacto, caso. ¿no? Sí. Pero hay un relato que tiene que ver con esta minuta que circuló, ¿cierto? Con el tema de un Estado en quiebra y sobre todo con establecer enunciados o verdades, ¿no? Que de repente se han ido poniendo en cuestión y manifestando que no han sido tales, como por ejemplo esto de que no hay plata, ¿no? Y resulta que sí había plata, ¿no? Y resulta que sí había plata, entonces, bueno, no hay plata y con eso ponemos esta cosa del combustible, ¿no? Como una de las medidas de shock, una de las medidas de apalamiento, ¿no? Que genera esta sensación de inestabilidad entre todos nosotros, ¿no? Claro, pero a propósito de nuevo del vértigo, es tal el nivel de lugares que se intentan intervenir, Claro, que es lo que a al uno mismo termina tiempo. atontando. Pero
Yo Claro, no creo porque que estás sea... atacando por todos flancos, por Exacto. diferentes flancos. Es epocal, como se llama Nicole, que parece que hay un manual para que uno termine medio aturdido. Sí. Pero esto también viene de mucho, mucho rato y tal vez nos empezamos a acostumbrar a vivir de esa manera. Yo me acuerdo cuando presenté el libro mío, que a mí me gustó. ¿Puedes decir el nombre? Porque a lo mejor no toda la gente conoce tu libro. Yo escribí un libro que era a partir de mi experiencia como convencional constituyente. Y en ese libro recogí los discursos. Pero hacer el libro para mí fue súper bonito, porque yo trabajo en un lugar que tiene una imprenta. Entonces pude hacer el ejercicio de ir viendo cómo se iba construyendo el libro. Se bajaba, veía, es un libro y esos que son además, otros ritmos también, poder ver Claro. una universidad que tiene su imprenta físicamente en un que lugar y tú podés ir a mirar eso. va en extinción. A propósito de la extinción. El libro, por ejemplo, estaba cosido. Y cuando Mira. está cosido es por cuadernillo. Cada cuadernillo va cosido. La compaginación era a mano. O sea, todo era un trabajo artesanal que ya no existe. Bueno, entonces a propósito de eso que me tocó ver, las palabras de agradecimiento también hizo una pequeña reflexión a partir de un viejo texto de Martin Heidegger que se llama Serenidad, aunque la Lore, que conoce ese texto, dice que la traducción no corresponde precisamente a eso. Y es la crítica al tiempo de la técnica y de la vorágine, en el sentido de, ojo, pero hay un tiempo que también se requiere, que disputa el anterior y que hoy se mira como pérdida de tiempo. Y yo pensaba que el último lugar como que va quedando es la universidad y ni eso. Y ni eso ya nos queda. No. Porque todo es ligero, todo es ahora. O sea, las exigencias de productividad en la universidad marcan ese tiempo. Por eso te digo lo de la editorial, que la universidad tenga una editorial, una imprenta, perdón, que físicamente está en la universidad y que tú puedes ir a mirar un trabajo artesanal, es súper contracíclico, ¿no? Sí. No es el ciclo de la universidad no está ajena a esos ritmos. Yo creo que en algunos momentos podemos construir espacios y buscamos construir espacios donde eso tenga como un hiato, un paréntesis, pero el ritmo de la universidad, y nosotros tres trabajamos en la universidad, es súper expresivo de la aceleración. Pero yo quisiera volver a algo que tú señalabas, Nicole, que tiene que ver con esta sensación de vértigo que sería como algo muy anterior, ¿no? Que ya que está instalado hace mucho tiempo. Que nos había preparado quizás Claro. un poco, ¿no? Y yo pensaba justamente en eso a raíz del caso de este joven adolescente que mató a una inspectora en Calama, ¿no? Que nos hace preguntarnos, bueno, ¿cuál es el vértigo que están viviendo nuestros adolescentes, nuestros jóvenes el día de hoy en nuestra sociedad, ¿no? O sea, ¿qué vida están llevando, ¿no? Encerrados en el vértigo de las pantallas, ¿no? Por ejemplo, a propósito de la tecnología, encerrados en un mundo de desconexión absoluta respecto de los otros, de las otras, ¿no? Deshumanizados finalmente, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, no nos pilló tanto por sorpresa, ¿cierto? En ese sentido, pero igual sigue siendo un acontecimiento brutal, ¿no? Que tiene que ver también con esta suerte de deshumanización que está instalada en nuestra sociedad, ¿no? Y que también genera esta idea como de inestabilidad, ¿no? De la cual hablábamos al comienzo, ¿no? Y es curioso porque precisamente la narrativa de campaña de este gobierno era estabilizar un país que venía arrastrando inestabilidad desde la revuelta del 2019, ¿no? Como algo que nunca se había logrado estabilizar y que ellos venían a estabilizarla, pero... O sea, como sociedad, ¿qué podemos ofrecerle a estos cabros, no? O sea, el gobierno está ofreciendo pórticos en las escuelas, ¿no? Sí. Detectores de metales, ¿no? Sí. Más seguridad. Evidentemente necesitamos más seguridad, pero ¿qué más podemos ofrecerle a esos jóvenes que están ahí? Es un error abordarlo únicamente solos, como una cuestión securitaria. Y creo que es un error que en un tema que a mí y la mayoría de las mujeres y disidencias sexuales nos afecta como quien está a la cara del Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género. El discurso era que la violencia machista se tenía que abordar como un tema de seguridad, por ejemplo, ¿no? A las mujeres les afecta la inseguridad y por eso se producen femicidios. Como que esos fueron problemas securitarios. Como, no, los femicidios son en contexto íntimo. No es como que no es un femicidio cuando te roban la cartera y te matan, digamos, ¿no? O sea, sí, pero yo creo que un problema que tenemos, sobre todo quienes nos identificamos con la izquierda, es creer que el problema de la seguridad es un problema secundario porque está asociado a otras cuestiones.
El problema de la seguridad es algo muy serio Sí. en América Latina completa Sí. y en Sí, este país transversal. también. Sí. Y en ese sentido es una cuestión que tiene que ser asumida directamente con la política pública. Y en ese Claro, sentido, pero la izquierda segu- no debería tener una visión reductivista de los problemas. O Pero sea, es que yo creo que en esa no visión reductivista, sino que en esa visión como sociológica, creemos que el problema no es evidente en circunstancias que sí lo es. De hecho, Ujú. la gran preocupación de nuestros compatriotas de un tiempo a esta parte es la seguridad. claro. Y esa seguridad Ujú. tiene que ver Sí. porque acontecen delitos. Y es Sí. cuestión de ver la evidencia que a todos nos ha pasado. Y todo nos ha pasado. Y eso sí. que nos ha pasado es un problema, porque no debería pasarnos. Y eso no basta con las políticas educativas, no basta con que, sino que necesita una política pública que se enfrente al delito como fenómeno. Mm. No solamente con la educación, etc. Ahora, el tema de los pórticos, que es algo, no va a resolver el problema de fondo. Por Claro, supuesto que no. claro, En Estados Unidos ya tienen eso y todas las Claro. semanas vemos que ese problema de fondo. ¿El problema de fondo cuál es? El derecho a portar armas. Sí, claro. Ese es el problema de fondo. Porque ese derecho es un derecho fundamental Es que un está en la derecho Constitución fundamental, y no claro. se los puedes tocar. Entonces, mientras eso no se corrija, aunque pongas pórticos, van a seguir teniendo el problema. Bueno, Entonces- y acá está ocurriendo sin que exista un derecho constitucional a portar armas. O sea, los críos se las van a arreglar. El problema también sigue siendo otro y yo creo que apunta también a lo que decía Claudio, ¿no? Como que hay una fisura en las relaciones humanas y que es más profunda. Evidentemente la cuestión securitaria tiene que formar parte de la forma en que vamos a abordar el tema. Yo estoy de acuerdo contigo, ha sido un problema de quienes nos identificamos con la izquierda de ningunear todo enfoque securitario como populismo penal, ¿no? O verlo como directamente como fascismo. Entonces sí, efectivamente perdimos mucho tiempo, perdimos una oportunidad de abordarlo desde una perspectiva genuinamente de izquierda, que entenderlo, creo yo, en un marco más amplio. Sistémicamente, Sistémicamente, claro, entenderlo como parte de un fenómeno complejo y que por ende requiere soluciones complejas, estoy diciendo un lugar común, pero... y la cuestión de seguridad, la cuestión, incluso si queréis como punitiva, puede ser una parte de ello, pero tiene que tener una visión más largo plazo. El problema es que, claro, los gobiernos duran 4 años y las soluciones a largo plazo son súper poco sexy, ¿no? Y probablemente no van a dar resultados. Pero los países que han logrado de alguna manera ofrecer sociedades más seguras son también los países que tienen mayor cohesión social y el problema en Chile sigue siendo, yo diría, de base la cohesión social. Ahora, tratando de poner también un punto algo optimista, ¿no? Por favor. Dentro del Eso. pesimismo que ha generado, ¿no? Esta semana, ¿cierto? Como de borrachera de poder, ¿no? A mí me llamó la atención también esta semana, ¿no? Hubo un incendio acá en Valparaíso en la librería Crisis. Cierto. Y eso también generó algo vertiginoso, ¿no? Que fue una red de solidaridad, ¿no? Con ese espacio cultural, ¿cierto? Donde se pusieron a disposición profesionales, ¿no? Para rescatar libros, ¿no? Para evitar que se llenasen de hongos, ¿no? Y se generó una campaña, adopta un libro, que puede ser algo muy pequeño, quizás visto desde alguien que está fuera del mundo de las librerías, fuera del mundo de la cultura, ¿no? Pero que generó toda una red de solidaridad que en cierto modo también fue algo vertiginoso, ¿no? Que se activó muy rápidamente, ¿no? Sí. Entonces, en esos pequeños nichos, ¿no? También hay algo que se está jugando, creo, a contrapelo, ¿no? De estas otras formas o expresiones, ¿no? Del vértigo que emanan más bien desde arriba, ¿no? Completamente. Eso, también, parte de eso también lo tocábamos en el programa anterior, ¿no? Cómo siempre se generan estas grietas donde pueden aparecer solidaridades. Hablamos de otras formas de enfrentar las emergencias. Podríamos decir, ¿no? En este caso, otro vértigo que tiene que ver como con este deseo de estar y de apañar, ¿no? No sé, también como... porque finalmente lo que es lo que representa la crisis, ¿no? En Valparaíso, acá en el barrio Puerto de donde estamos grabando. Bueno, que la crisis originalmente no estaba en barrio Puerto, estaba en Argentina, se habían frente instalado... al Congreso. Claro, estaban frente al Era Congreso. como simbólico también que estuviera ahí frente al Congreso. Claro, sí, y se habían instalado en barrio Puerto hace no tanto, pero sí forma parte como de la historia de Valparaíso, entonces efectivamente hay algo ahí de salvar la crisis, es salvar la memoria de Claro, Valparaíso. hay algo afectivo, Hay algo ¿cierto? afectivo. De cariño también, fue un espacio que ha sido histórico, ¿cierto? Que lleva mucho tiempo resistiendo también, ¿no? Claro. Y el incendio también, uno podría decir, es un incendio más en este barrio. Sí, en la ciudad, ¿no? Bueno, En la ciudad, sí.
Sí, bueno, eso me recuerda a un libro del poeta Eduardo Correa, ¿no? A propósito de sugerencias que usted quería hacer más adelante, Cristian, y usted también, Nico, ¿cierto? Un libro que se llama El incendio de Valparaíso, ¿no? Mira. Un poeta que publicó este libro en los años 90, ediciones Altazor, y donde escribe, ¿cierto?, sobre este hecho simbólico, traumático, estructural, ¿no?, de la ciudad que ha atravesado históricamente el puerto desde su inicio hasta el día de hoy, ¿no? Como algo recurrente, permanente, ¿cierto?, que ocurre en nuestra ciudad. Oye, recogiendo lo que señala Claudio, porque claro, uno cuando hace los diagnósticos tendemos a ser medios pesimistones, ¿no? Sí, es es verdad. elegante Es que uno ser es pesimista, yo soy Claro, pesimista ¿sí? optimista. Yo soy como antropológicamente un optimista, ¿no? Entonces, El esponjismo en algún momento fue una claro, categoría. pero me gustan esos Aristóteles, ¿no? Por eso, porque la vida en comunidad, vivir en amistad, me gusta tanto esa Yo sí tuve frasecita. esponja y tú sacáis Aristóteles, me dejaste fatal. el Cámbienme el Bob GC, no me pongan que soy profe de filosofía. el Bob Esponjismo. Claro, pero es que igual la hacen difícil ser optimista, po. Sí. El mundo, Es esa es la difícil. cuestión. Uno Si quiere quiere yo ser le cuento algo optimista. No, pesimista. pero más a adelante. propósito de eso, que la hacen difícil, la Ale trajo la semana pasada, Alejandra González, poeta, trajo un poema muy bonito y hacía toda una reflexión en torno a que hoy también el lugar de los afectos Totalmente. frena el vértigo Claro. y va generando genuinos momentos Claro. gratuitos. Claro. Entonces, esos lugares como de cuidar, de amar, de compartir, que es un poco lo que queremos hacer acá, Exacto. es algo que también sostiene y yo creo que también enfrenta la vorágine de nuestra vida. Construir pequeñas casas también, ¿no? Donde podamos habitar. Claro. También es bonito. Ahora, yo también creo que el vértigo, perdónenme que vuelva a mi, No, sí, yo acabo de volver, perdóneme. mi pesimismo estructural, Chuta. pero yo creo que, bueno, el fin de semana yo estuve en Santiago. ¿no? Ay, pero queríamos salir de ahí. Yo soy un sujeto santiaguino que no va a Santiago hace mucho tiempo y voy cada vez menos, ¿no? Ya, sí, a mí me pasa igual. Y el fin de semana anduve en transporte público, tomé Mira ahí. micro, tomé metro y llegué a un lugar que se llama Costanera Center, pasé por ahí y de repente veo una enorme estructura de un teleférico, ¿no? Eso creo que que es va a nuevo, atravesar ¿no? la ciudad a Huechuraba y uno piensa, bueno, en Santiago se construyen más estaciones de metro, más líneas de metro, ahora un teleférico, funicular, no sé qué es lo que es, pero una estructura muy moderna y uno siente el vértigo de la desigualdad, de la rabia Absolutamente. respecto de lo que sucede en regiones, ¿no? Sí. El vértigo del centralismo, ¿no? Bueno, yo quiero ponerse ese punto a raíz de una experiencia personal Absolutamente. de mi día de asueto en la ciudad capital. Bien. Con ese vértigo y con la desigualdad territorial que cerramos... podríamos tratarlo como tema. Es un tema. La igualdad, esa palabra podríamos, Bonita palabra. podríamos Bonita rescatarla. palabra. Media La igualdad. vapuleada, pero estamos aquí para rescatar las Sí. palabras. Pues nos gusta Sí. jugar con las palabras. Sí, sí, sí. Sí, bueno, con esa constatación de nuestra desigualdad territorial y sugerencia de tema para un nuevo programa, cerramos esta primera parte y le damos paso a la segunda parte de nuestro programa, de nuestro podcast, que es nuestra querida sección Carta de Recomendación. Bien, estamos entonces ya en nuestra segunda sección y final de este programa, Carta de Recomendación, donde tenemos nuevamente a nuestro querido Gonzalo, que un not experto en vino, pero sí entusiasta, nos va a compartir una nueva recomendación maravillosa que ya estamos mirando con vértigo desde acá, esas botellitas preciosas. No sé, Richie, si podías hacerles como un acercamiento a esas preciosidades que nos trajo el Gonza. Muchas gracias por la invitación. Fue todo un desafío encontrar, tratar de asociar el vino a la palabra vértigo. Y me quedo con la primera de las acepciones o con la segunda de las acepciones que mencionaban al principio y que tiene que ver con la rapidez. Y aprovechando también que no sé cuándo las personas que están detrás de esto van a verlo, pero estamos muy cerca de Semana Santa, cuando generalmente uno come pescado y qué mejor acompañarlo que con un vino blanco. Y por eso traje dos Sauvignon Blanc,
¿Cuál es la asociación con vértigo? El Sauvignon Blanc es la uva que primero se cosecha. Es como la más rápida que se saca. Mira. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se aprovecha más la acidez. Si bien hay cosechas más tardías, eso ya viene como en un juego del enólogo. Pero generalmente lo que se sabe hace como por regla general, que es difícil tener reglas generales en el vino porque todo puede tener como un ángulo para hacerlo distinto, pero por regla general el Sauvignon Blanc es la uva que primero se saca, que primero se cosecha. Un poquito hablar ahí del Sauvignon Blanc. Es una cepa que viene, por supuesto, de Francia, que es donde salen los mejores Sauvignon Blanc. Ahora hay toda una discusión porque los dos mejores lugares del mundo para el Sauvignon Blanc, uno es Francia y el otro es Nueva Zelanda. ¿Nueva Zelanda? Sí, un lugar que se llama Marlborough. No, Sí, no el Maule. No, el Maule. Y Casablanca. El Maule hace mucho calor. ¿Y Casablanca? Casablanca es un buen lugar, pero no conoce así. Están saliendo súper buenos vinos, pero como en el mundo que se conocen los dos mejores Sauvignon Blanc es Francia y es Marlborough en Nueva Zelanda. Mira, ¿ya? no solamente hay insectos venenosos en esos lugares. Así que, y bueno, y en Chile se produce en gran parte. La condición que tiene que tener es que no tiene que hacer tanta calor. Esa es la diferencia con las uvas tintas. La uva tinta, la piel es muy gruesa, entonces se pueden tener en lugares donde hace mucho calor, soporta el calor. La piel de las uvas blancas es mucho más delgada, entonces no tiene que hacer tanta calor y sobre todo funciona bien en la costa, porque en la noche entra esta como vaguada costera que la enfría. Entonces, a pesar de tener mucho calor, la enfría rápido, entonces se comportan ¿Y bien. las viñas hacia la cordillera estarán bien o no? Por ejemplo, pensando en el Pirque, que ahí hace más frío. ¿O? No, porque en el día hace mucho mucho calor en esos calor, lugares claro. y el verano es muy largo. ¿Ya? Entonces no soportan bien. Como dije al principio también, hay, por supuesto, excepciones para todo. ¿Ya? Entonces no ¿Y es estos que nos trajiste son costeros o son estos del valle? son del Valle de Casablanca. ¿Ya? Antiguamente el Valle de Casablanca era todo desde Santiago hasta la costa. Todas las uvas de ahí se llamaban Valle de Casablanca. ¿Y Curacaví? Todo eso era Casablanca. Y actualmente, hace, no sé, 10 años, como el vino se está sofisticando tanto, ya se diferencia entre distintos lugares dentro de Casablanca. Entonces ya Casablanca ya solamente empieza en lo que uno como tradicionalmente conoce. Pero, por ejemplo, San Antonio antes era Casablanca para los vinos. Ya, En cambio, ahora ya hay, por ¿Tiene ejemplo... su propia denominación sí, de origen? Sí, por ejemplo, ahora está Leida. y Leida. está Lo Abarca. Ah, ¿no? mira, Que la tienen- barca no lo había escuchado. ¿Leída? Hay una viña que se llama La Barca, que Ya. ellas tienen la denominación de origen. Entiendo que es los únicos que pueden producir con esa denominación. Ah, ¿ya? perfecto. No sé si, ¿Qué hay que hacer para Leida obtener una denominación de origen? es una buena consulta. No sé los pasos. Ah, ya. Así que no me voy a... No te hay que arreglar, perdón. Para que Esto- vean que esto no está preparado. Hablando del Sauvignon Blanc chileno, porque el Sauvignon Blanc, una de sus características es que toma mucho las características del lugar donde se planta. Entonces hay muy diferentes. ¿Ya? Entonces, para los sommeliers que prueban estos vinos y hacen estas como catas ciegas, es como un vino que podría ser un poquito más fácil de adivinar de dónde va a salir. Porque tiene muchas características del terroir. ¿Ya? En Chile, por ejemplo, hay generalmente, o hablando también en generalidad, hay dos tipos de Sauvignon Blanc. Uno que tiene como características minerales, ¿ya? Que es como más salino, y hay otro que es mucho más que tiene como sobre todo este olor a fruta. Es como que tiene pera, claro. tiene durazno, típico que uno Oloroso, huele un Sauvignon Blanc Sí. y tiene, ¿Se da cuenta, y tiene Claudio? un Típico, algo. típico, Y un durazno. típico. Es como abrir un tarro de durazno para mí, así que tiene como guayaba. ¿ya? Como experticia del consumidor, La ¿no? gente que entiende dice como pera verde, ¿ya? Y tiene esa acidez. Pues la acidez viene de que se cosecha más temprano. ¿Ya? Y el alcohol no es tanto porque no es tan dulce donde se cosecha más temprano. Sí, los vinos, la dulzura se transforma en alcohol. Entonces, entre más se deje pasar tiempo, el vino va a ser un poquito más fuerte. Por eso, por ejemplo, las uvas de pisco son del norte, porque ahí toman mucho calor, se pone muy dulce, entonces después tienen mucho alcohol. Y es más fácil el proceso de destilación y conviene más. Entonces, por eso las uvas siempre aquí, bueno, en Chile sabemos que están en el Valle del Elqui, donde hace mucho calor, entonces maduran muy, muy bien. Así que los vamos a probar. Yo traje dos. Buenísimo. Uno más o menos
qué sigue cada una. Son los dos Perdona, los dos Gonzalo, son costeros. ¿Por qué tiene que ser frío el vino Eh, blanco? Porque tan helado. Más ¿Vienen del allá de refrigerador? una costumbre, el vino blanco cuando se toma a temperatura ambiente, o bueno, ningún vino se toma a temperatura ambiente, pero cuando no está tan helado, se notan mucho todas las imperfecciones del vino. Cuando está más frío, todas esas imperfecciones se tienden a cubrir un poquito. Y también una cosa un poquito de costumbre, donde también se sienten más los olores. Al ponerlo más fríos, no tiene, cuando uno lo huele, no produce tanto alcohol. El alcohol queda más como no se volatiliza tanto, entonces es más fácil tomar los aromas. Entonces finalmente se hace mucho más agradable tomar el vino bien frío, 7, 8 grados, eso debería estar una botella Oye, de qué vino. curioso que frío se sientan más los aromas, pero menos la imperfección. Uno hubiera pensado como que se adormecía todo cuando estaba frío, ¿no? O sea, claro, no te lo puedes tomar a -2, digamos, pero que, o sea, cuando te escuchaba decir eso de las imperfecciones, decía, claro, si uno quisiera tener como una experiencia más cercana a captar toda la experiencia del vino, habría que tomárselo tibio para cachar todo. De hecho, sí, hay harta gente que dice justamente eso, que cuando van a probar el vino blanco lo prefieren un poquito más, no tan frío, porque pueden entender mejor las notas. Ya. Pero generalmente se toma frío. Toda la gente que lo hace Las imperfecciones. lo siente Menos mejor. imperfecciones. Así que aquí tengo son los dos costeros. Estos son vinos muy, muy costeros. Los dos son están como a 11 kilómetros uno está a 13 me parece, y el otro son 11 kilómetros desde la costa. Los dos lugares de donde salen. Los dos son de Lleida. ¿Ya? La malla es de Lleida y el Matetic es un fondo que está frente al Tabo, ¿ya? Como a 11 kilómetros. ¿Ya? Entonces un poquito más al norte que San Antonio, pero son los dos muy costeros. Y es uno de cada, vamos a ver ahí si podemos adivinar, hay uno que es con mucha fruta, muy durazno, Un tarro de durazno. mucha guayaba, Un tarro y de otro durazno. que es como mucho más herbáceo, mucho más mineral. Así que ahí después les digo cuál es cuál. Ya, va a ser Así un que, test, si me ayudan un test. a servir, yo voy a servir este. Don Buenísimo. Claudio, por favor. No, pero no lean la etiqueta, po. No lean la etiqueta. Está haciendo trampa. Bueno, una cosa también, estos dos tienen tapa rosca. El Sauvignon Blanc es un vino que no está hecho para guarda. ¿Ya? Así no lo puede guardar. Ideal, cuando uno no conoce de un vino o no sabe qué vino elegir, aquí un pequeño tips, y va a elegir un Sauvignon Blanc, elegir el del año. O bueno, siempre van a mira. tener el año pasado. Mira. Pero, por ejemplo, ahora el 2025 debe ser, o el 2024. Porque puede- Duran 2-3 años, pero Se pipeña. pero va a depender. Sea pipeña. Sea el comentario técnico de Don Sea Claudio. pipeña. De parroquiano. Estamos Del hablando verbo acá apipeñar. con... Partimos con la RAE y terminamos con SEAP. Va a depender de cómo se guarde, porque Aquí tú puedes está. estudiar hartas cosas. Sigue Pero, siendo la lengua a la que se expresa. Sí, sí. Viva. Por ejemplo, si uno va al supermercado que tiene aire acondicionado, que en la noche hace mucho calor, no elegir un vino que tenga más de 2 años, un Sauvignon Blanc, porque va a estar muy en pésimas condiciones. No hay que hacer eso. Ya. Entonces aquí tenemos que probar cuál es el tarro durazno. Oh, Este creo que- está bien dulcecito, este de acá. Sí. Uy, este es el tarro durazno. Yo creo que este es el tarro de durazno, el que me serviste Sí, tú. este es el más que me mineral. serviste tú, Ese, ¿no? Este es el de mineralizado, durazno. este es más frutoso. Yo creo que el que me serviste tú, el de durazno. Creo. Sí, porque tú me serviste más que el Cristian. Este chiquitito, a ver. Claro, el chiquitito lo serviste tú. Claro, este es un poquito más, es diferente. Este es más frutoso. Este. Ah, puta, yo dije el olor nomás. No probé el Sí. sabor. Me falta un vaso de agua ahí para Aquí enjuagar. está el tarro durazno. Yo diría que en este está la frutosidad. ¿En ese? Y en este, no sé, el que serví yo, que no me acuerdo, el chiquitito. Claro, Diría. pero así más chiquitito. Pucha, yo el olor de a durazno lo siento en el que sirvió, en el Matetic, que sirvió. Bueno, Hay uno que Bueno, es más seco. Esto tampoco es que hay una ley que tiene que decir esto es durazno. Esto evoca, porque obviamente esto no tiene durazno, esto evoca a la experiencia a las experiencias que uno tenga. Ustedes estaban esperando estábamos en esa, con El tarro de piña. claro, un tarro con el la lata. ponche, el ponche.
Ya, el Matetic es el que debiera ser ¿Más frutoso? más frutoso. Sí. Ya. Ese. Sí. Ya. El Amaya, si Yo lo me estoy pronunciando bien, viene de Rico. Leida. Mamita, gané. Leida se conoce porque todos sus vinos debieran tener un componente un poco más herbal, más marcado. Eso, todos los valles tienen características de sabor que debieran después ser uno capaz de reconocerlos en los vinos. Leida es conocido por eso, porque tiene como un sabor. Sí, todos sus vinos debieran tener un saborcito más como a hierba. ¿Cuál sería entonces? Este es más mineral. Ese es más mineral. Y ese es más frutoso. Sí. Perfecto. Son traje ahí como dos vinos que caracterizan bien lo que es el Sauvignon Blanc, creo yo. Ahora son los dos ricos, que los probamos. Fantástico. Son ¿O no? muy buenos exponentes Sí. de los dos vinos, y ahí los dejo recomendados. los Los pueden dos. pillar en. Sí. Son vinos relativamente Bueno, fáciles me gustó más entonces de conseguir en la vinoteca o en algún supermercado grande. Los van a conseguir. Tienen relativamente buen precio, así que ahí los recomiendo para estas fiestas. Así que esa es mi recomendación del. Buenísimo. Qué Bueno, Buenísimo. muchas gracias. Además que uno Muchas aprende gracias. tanto contigo, Gonzalo. Aprendemos muchísimo y además aprovechamos de tomar, por Y supuesto. de aplacar el vértigo Aplacar también, el ¿no? vértigo. Oye, y ya que estamos en cartas de Por favor, recomendación, yo recomiende, traje un recomiende. librito. ¿Mm? El librito. Este es un libro del año 25 y como señaló Gonzalo, este programa no va en vivo, estamos grabando en la Semana Santa. Y vamos a salir ya después del fin de Semana Santo en un periodo que en la iglesia se llama de la Pascua. De hecho, no sé si ustedes saben, pero los carnavales ¿saben cuándo terminan? El miércoles de ceniza. Ah, mira. Porque lo comido y lo bailado es antes del miércoles de ceniza. Y del miércoles de ceniza en adelante viene un periodo como de penitencia, esos 40 días. Y en la iglesia todo se para, ¿no? Y de hecho hay una canción muy común, una palabra muy común en la iglesia que es el aleluya. Y en este tiempo no se dice aleluya. No hay razones para estar alegre. Porque eso Incluso aleluya. después de la resurrección. Calmado. Ah. Entonces viene luego la resurrección, que es el día, las vísperas del domingo, y vuelve esa palabra, aleluya. Entonces cuando estemos, aleluya es alegría, entonces vuelve, porque es como la media fiesta para el mundo católico. Bueno, este libro que se llama El Loco de Dios es un libro que escribe Javier Cercas, que es un español que escribe novelas policiales. Y este es un escritor ateo. Y por no sé qué razón, él tampoco lo sabe, desde el Vaticano lo invitan a que siga el viaje de Francisco que hizo a Mongolia. Mongolia es un país que tiene 1500 católicos. Y él quiere decir cómo este papa, que es del fin del mundo, de la periferia, Argentina, se va a un lugar de la periferia del mundo para hablar de esto. Y él no lo entiende. Y es un libro que además entra en las instituciones vaticanas, pero con un lenguaje muy coloquial y bien cercano. Por supuesto, sigue siendo ateo el escritor. No cambió su ateísmo. No cambió su ateísmo, Ay. pero muestra una dimensión que para nosotros comunes y corrientes que tenemos como, bueno, pensamos lo peor de los vaticanos, que ahí hay mafia, corrupción, una institución humana, demasiado humana. Y está bien interesante. Este libro se publica como 3 meses, creo, antes de que muera el papa anterior, Francisco, y por eso Cercas, en ese contexto, fue muy famoso, lo llamaron mucho, porque parece que era un especialista en el Vaticano y en Francisco, cosa que no era, porque lo único que tenía como propósito era escribir este libro. A mí me gustó mucho, y en Mira. este contexto vale la pena leerlo. Perfecto. El Loco de Dios en el fin del mundo de... ¿Cuál es el nombre de Pira? Javier Cercas. Javier Cercas. ¿Qué editorial está? Bueno, veo, no traje lente. Yo le puedo ayudar. Random House. Random Ah, House. bueno. Yo Perdón, había multinacional. Perdón. Yo había visto... Perdone, iba tan re bien con el comentario y usted me lo mata. No era necesario. Yo te iba a decir que era pingüino porque pensé que ese era un pingüino. Ya, perdonen del perdonen Papa. por traer esto. Perdonen porque me gustan los libros que son No. de gusto popular. Perdóneme. Ah. Está perdonado, maestro. No se preocupe. Don Claudio, ¿usted trajo algo? Bueno, yo para recomendar? ya recomendé un libro, ¿no? Que fue El incendio al paraíso de Eduardo Cierto, Correa. cierto, En realidad cierto. quisiera ocupar estos segundos que me quedan Por favor. para recordar y mandarle un saludo a los amigos con los cuales conformábamos un equipo de fútbol que se llamaba Vértigo Fútbol Club. Para que vea que el fútbol también tiene sus momentos de iluminación en el lenguaje. ¿Por qué se llamaban así? No recuerdo. Tenían problema en el oído medio. No recuerdo el origen del nombre. Pero sí lo entiendo como
la pichanga, el deporte en general, hacer la actividad física como un momento de tensión, que además de ser muy saludable, permite también, creo, experimentar el tiempo de otra manera, ¿no? De manera más lenta, ¿cierto? Ralentizar el tiempo y disfrutar también de la actividad física. Así que un saludo a los muchachos de Vértigo Fútbol Club. Muy bien. Perfecto. Bien, yo quiero recomendar este librito, no sé si se ve, Xenofeminismo de Helen Hester. Es un libro que no es de la cosecha de este año, es del 2018, pero lo pensé un poco en base a la cuestión del vértigo y la aceleración, que era un poco la reflexión que me convocaba a mí la palabra, ¿no? Un poco pensar en la aceleración. Helen Hester, entre otras personas, ella viene de un trabajo colectivo que se llama Laboria Cubonics, que sacaron primero un manifiesto xenofeminista. Están pensando en la aceleración como desde una perspectiva más positiva, ¿no? Aprovechar esta aceleración. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, pero me parece de todas maneras que el planteamiento del xenofeminismo y la forma en que el xenofeminismo entiende la política como un bricolaje, un poco de práctica, me parece interesante y me convoca. Tengo varias distancias con Helen Hester, sobre todo en último término, cierto como idea de la excepcionalidad humana, así como hay cualidades de los seres humanos que las máquinas nunca van a poder tener y que eso recae en un humanismo que yo encuentro un poco rancio al final. Esto es como hacer una crítica rápida. Ahí podremos conversarlo, crítica express. Claro. Pero me parece que el xenofeminismo, como esta práctica más de bricolaje, como esta práctica de unir micro prácticas políticas y aspiraciones más amplias, me parece como un buen programa político en un momento en que, a propósito de lo que hablamos al presentar este podcast, hablamos como un momento de horizontes más difusos, ¿no? Cómo pensar también la conexión, y lo decía Ale, ¿no? La gran política y la pequeña política, la conexión entre lo micro y lo macro. Creo que xenofeminismo tiene una propuesta interesante para conectar esos niveles de la política. Así que esta es mi recomendación, 2018, Caja Negra Editorial, una editorial más pequeña, que tiene estas portadas entretenidas, media, ¿cómo se llama? Geométrica. Esa es mi recomendación. Muy bien. Bueno, con esto cerramos el programa de esta semana. Con este vino exquisito que nos trajo Gonza, nosotros nos vamos a quedar bebiendo aquí, resistiendo la extinción. Queremos agradecer entonces a todas las personas que nos ven, a quienes nos dejaron comentarios. Sigan comentando, ya sea por YouTube o quienes contestan nuestras encuestas en Spotify. Y también, por supuesto, agradecer a quien está en el audio y en las cámaras, Ricardo Peña, Said de Said Records, todo el trabajo técnico que hace que esto salga más que decente para ustedes. Eso, muchas gracias. Nos seguimos viendo. Bye, bye. Chau, chau. Chao. Muy bien. Venga a tomar, mi rey.